Yo comencé haciendo una fotografía más posada, pero con el tiempo fui comprendiendo que donde la fotografía mejores posibilidades tenía era en esa fotografía que se acerca al fotoreportaje, que tiene la impronta del fotoreportaje, del instante decisivo, de aquello que ocurre en una fracción de segundo y que hay que estar muy atento. Ese tipo de fotografía intenté hacerla y es, yo te diría, la que más me gusta. Y luego los retratos. Como fotógrafo me parece que es de lo mejor que hice, ¿no? Los retratos, esta serie que yo tengo que se llama Artes y Oficios, que son retratos de personas, de artistas de Mendoza y sobre todo de gente de distintos oficios, oficios viejos, oficios que van desapareciendo. Querría decir, creo que puedo decir con cierta seguridad que son buenos retratos. Bueno, la primera época en la que viví en Francia, no solo expuse, duró casi 10 años. Y eso tuvo una consecuencia radical, produjo un cambio radical en mi vida, siendo yo peronista, sin embargo. Iba yo de Mendoza y esto ocurrió, es decir, de un lugar bastante, con un desarrollo, en este caso de la fotografía, bastante pobre, en particular en esa época. Y fui a París, que era justamente, y que lo es todavía, junto con Nueva York o con Berlín tal vez, uno de los centros de mayor desarrollo de la fotografía. Me fue bien, entonces pude enganchar con, digamos, con un circuito importante de la fotografía. Así es que eso tuvo un cambio, tuvo una consecuencia muy importante. Eso te forma mucho, te estructura. El hecho también de haber ido a un lugar donde la fotografía podía ser vendida, podía ser expuesta y era pasible de ser comprada durante esa exposición, eso significó un gran cambio acá. No existía ni existe tampoco eso. Tuve la suerte, si bien es una suerte que yo mismo me procuré, ¿no? De entrar en un gran laboratorio, Podría haber entrado en un laboratorio menor y aprender cosas, pero entré tal vez que en ese momento era el laboratorio de blanco y negro más importante que había en Francia y uno de los más importantes del mundo, que se llama Pictorial Service. Ahí se copiaban a grandes fotógrafos, la crema de los fotógrafos europeos y en particular franceses, y teníamos como clientes a figuras centrales de la fotografía, Cartier-Bresson, Kertész, Kudelka, Lartigue, Doisneau, y los que estaban vivos, la mayoría iban ahí, entonces había un contacto, una cosa extraordinaria. En ese sentido tengo que decir que fue una suerte increíble haber entrado ahí. Desde que volví, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor para hacer? Yo, aunque suene un poco, les digo que hay que irse de Mendoza. Hay que irse tal vez para volver, como yo volví. Eso sería una cuestión para conversarla si vale la pena o no volver. Pero de lo que estoy seguro es que vale la pena irse e irse un buen tiempo. Nada reemplaza el hecho de vivir en un gran centro cultural. Pero lo que se aprende estando en un gran centro cultural es irreemplazable. Y sobre todo si sos de Mendoza, si sos de una provincia del interior,
A mí indudablemente me conocen como fotógrafo y es justo que sea así porque no hay duda que lo mejor que he hecho en mi vida es la fotografía. Sin embargo, hoy casi he abandonado la fotografía y me dedico exclusivamente al dibujo y a la escritura y a algo que se ha convertido tal vez en la actividad central de mi vida, que es la edición independiente de libros. He sacado 11 libros, acabo de sacar un libro que se llama La Camisa Roja, que es el primer libro hecho solamente o casi exclusivamente de textos. Pero es una apuesta ya a la escritura, pero estoy tratando de hacerlo bien. Siempre he creído que las cosas hay que intentar hacerlas bien, es decir, con intensidad, con perseverancia, dedicándole muchas horas en el día y mucho tiempo. Mis proyectos a futuro son los de seguir editando libros. Esos son mis proyectos a futuro. Lo que pasa que en ese proyecto fundamental, que es la edición de libros, está que esos libros tal vez sean de textos, entonces significa que mi proyecto a futuro será seguir escribiendo, que alguno de esos libros tendrá dibujo, por lo que habrá que seguir dibujando, y que además es algo que a mí me gusta. No soy un escritor, pero me gustaría que esas cosas tuvieran una llegada más amplia.